La despidieron, justo el día en que su hermano Miguelito, con su condición, había aprendido a doblar las toallas como un profesional. Nadie lo sabía, excepto el empresario, Ricardo Sandoval, que lo escuchó todo desde su biblioteca. Esta no es una historia sobre reglas, es una historia sobre lo que ocurre cuando las reglas se rompen por amor y lo que pasa cuando alguien lo ve todo. Guadalupe Lupita Vargas tenía 38 años y 3 certezas absolutas en su vida. Primera, su trabajo como muchacha de servicio en la casa Sandoval era lo único que la mantenía a flote. Segunda, su hermano Miguelito, de 24 años y con síndrome de Down, era lo único que le quedaba de familia. Tercera, si perdía el trabajo, lo perdía todo. Y ese jueves 15 de mayo, a las 2:47 de la tarde, las 3 certezas se derrumbaron en menos de 3 minutos. Si alguna vez sentiste que el mundo estaba contra ti, que una sola decisión equivocada podría destruir todo lo que construiste, entonces entenderás lo que Lupita sintió cuando la gobernanta Remedios gritó esas palabras. Pero vamos al principio, porque esta historia comienza 23 días antes y comienza con una decisión imposible. Lupita trabajaba en la residencia Sandoval desde hacía 3 años. Una mansión de 8 habitaciones en Lomas de Chapultepec, con jardines que parecían sacados de una revista de sociales, pisos de mármol italiano que reflejaban la luz como espejos, y una cocina más grande que todo el departamento donde Lupita vivía con Miguelito en Iztapalapa. Era un buen trabajo, el mejor que había tenido. 8,000 pesos al mes, horario de 6 de la mañana a 8 de la noche, 6 días a la semana. Ricardo Sandoval, el dueño, era un hombre ocupado, CEO de una cadena de hoteles de lujo, 58 años, viudo, casi nunca estaba en casa, y cuando estaba, se encerraba en su biblioteca del segundo piso o en videollamadas que duraban horas. Lupita lo veía tal vez 2 veces por semana. Un saludo cortés, una sonrisa educada, nada más. Pero había alguien más en esa casa, alguien que sí veía a Lupita todos los días. Remedios Alvarado, gobernanta jefe, 52 años, responsable de supervisar a todo el personal de la casa. Lupita, el jardinero, el cocinero, el chofer, la asistente de limpieza. Remedios era de esas personas que miden su valor por cuánto control ejercen sobre los demás. Obsesiva con las reglas. Las toallas debían doblarse en tercios, nunca en mitades. Los platos debían apilarse con el logo hacia arriba. Las ventanas se limpiaban los martes y viernes, nunca otros días. No había excepción, no había flexibilidad. Y la regla más importante de todas, repetida cada 2 semanas durante las reuniones de personal: nadie puede traer visitas a la casa. Jamás, bajo ninguna circunstancia. Lupita nunca la había roto. Hasta el 23 de abril, ese día, a las 5:30 de la mañana, Lupita llegó a la casa Sandoval con algo que nunca había traído antes. Una mochila azul marino, pesada, con comida, una muda de ropa, un cuaderno de dibujo y 12 colores de madera. Y con su hermano Miguelito, escondido en el asiento trasero del autobús que tomaban desde Iztapalapa. Miguelito Vargas tenía 24 años. Síndrome de Down tipo mosaico, funcionamiento moderado, coeficiente intelectual de 68, en palabras que él mismo había aprendido a decir con orgullo: soy diferente, no menos. Tenía el cabello negro siempre despeinado, ojos rasgados que brillaban cuando sonreía, y una habilidad particular que había aprendido trabajando 5 años en una panadería: doblar cosas perfectamente, servilletas, toallas, bolsas de papel, si podía doblarse. Miguelito lo doblaba como si fuera un origami. Antes, Miguelito había tenido una rutina. Despertaba a las 7,
Desayunaba con Lupita. A las 8, tomaban juntos el autobús. Lupita bajaba en Lomas de Chapultepec. Miguelito continuaba hasta el centro de día para adultos con discapacidad en Polanco, donde pasaba de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Allí tenía amigos, actividades, supervisión, seguridad. Pero el 1 de abril, el centro cerró por un mes. Remodelaciones urgentes, tuberías rotas, problemas estructurales, y Lupita se quedó sin opciones. No podía dejar a Miguelito solo en casa. Él necesitaba supervisión constante, no por incapacidad, sino por seguridad. Miguelito era funcional, sí, pero confiaba en todo el mundo. Abría la puerta a desconocidos, daba información personal. Una vez casi se fue con alguien que le prometió llevarlo a ver una película. Contratar a un cuidador privado costaba 4,000 pesos a la semana. Lupita ganaba 8,000 al mes. Llamó a 3 amigas. Las 3 trabajaban. Ninguna podía ayudar. Llamó a una prima en Querétaro. No contestó. Intentó pedir una licencia de un mes a Remedios. La respuesta fue inmediata. Si te vas un mes, no vuelvas. Así que Lupita hizo lo único que podía hacer, lo único que nunca había hecho. Rompió la regla. El primer día, Miguelito se escondió en la despensa del fondo, un cuarto de 3 por 4 metros lleno de productos de limpieza, cajas de papel higiénico y estantes con conservas que nadie usaba. Tenía una ventana pequeña que daba al jardín trasero. Luz natural, ventilación. Lupita le llevó un cojín viejo, un termo con agua, su cuaderno de dibujo, y le dio una sola instrucción: no hagas ruido. Por favor, Miguelito, ni una palabra. Miguelito asintió, serio, como si entendiera exactamente lo que estaba en juego, y durante 23 días, Miguelito Vargas se convirtió en un fantasma. Llegaba a las 5:30 de la mañana con Lupita, 1 hora antes de que el resto del personal apareciera. Entraban por la puerta de servicio, Lupita lo instalaba en la despensa, le dejaba desayuno y se iba a trabajar. A las 10 de la mañana, cuando todos hacían su break de café, Lupita volvía a la despensa. 10 minutos. Le llevaba fruta. Revisaba que estuviera bien. Miguelito siempre estaba dibujando, o durmiendo, o simplemente mirando por la ventana. A la 1 de la tarde, durante el almuerzo del personal, Lupita le llevaba comida. Otros 10 minutos. Miguelito comía en silencio. Sonreía. Le mostraba sus dibujos, el jardín visto desde la ventana, los árboles, las nubes, pájaros que nunca existieron pero que él imaginaba. Y a las 8 de la noche, cuando todos se iban, Lupita volvía a la despensa. Guardaban todo y salían por la misma puerta por la que habían entrado. Nadie sabía, nadie sospechaba, excepto que Miguelito no podía quedarse quieto tanto tiempo. No porque fuera inquieto, sino porque tenía un corazón enorme. Y cuando veía algo que podía ayudar, no podía evitarlo. El día 5, mientras Lupita trabajaba en el segundo piso, Miguelito salió de la despensa. Vio un canasto lleno de toallas limpias sin doblar y las dobló todas, perfectamente, en tercios, exactamente como Remedios exigía. Lupita casi se desmaya cuando las vio, pero nadie preguntó, nadie notó. El día 9, Miguelito regó las plantas del jardín trasero. Usó la manguera con cuidado. No mojó el piso, no hizo ruido. Cuando el jardinero llegó, las plantas ya estaban perfectas. Pensó que se le había ido el santo al cielo el día anterior. El día 14, Miguelito organizó la alacena completita. Productos de limpieza bien acomodados por categoría, latas y conservas, por fecha de caducidad. Todo etiquetado mentalmente en su cabeza, aunque no apuntara nada. Y el día 20, Miguelito vio a Lupita limpiando las ventanas del segundo piso desde afuera. Se veía cansada, muy cansada.
Así que cuando ella bajó por más pinol, Miguelito salió de la alacena, agarró un trapo y limpió las 3 ventanas de la planta baja que daban al jardín. Cuando Lupita regresó, casi se le escurren las lágrimas. No de susto, de agradecimiento puro. Miguelito no cachaba el riesgo, pero entendía algo más importante. Su hermana se mataba trabajando y él podía echarle una mano. Durante 23 días, Miguelito Vargas fue la mejor muchacha de servicio que la Casa Sandoval nunca supo que tuvo. Imagínate. Pero había alguien más que empezaba a notar cosillas raras. Don Ricardo Sandoval chambeaba desde casa los jueves, siempre en su biblioteca del 2º piso, puerta bien cerrada, audífonos puestos, concentradísimo. Pero esa mañana, el 15 de mayo, día 23, algo lo distrajo, fíjate. Llegó a la biblioteca a las 9, como de costumbre, pero su compu no quería prender. ¡Qué bronca! Problema técnico. Le marcó al de soporte. Le dijeron que tardarían 2 horas en llegar. Así que don Ricardo hizo algo que casi nunca hacía. Salió de la biblioteca y se dio una vuelta por la casa. Pasó por la cocina, vacía. Pasó por el comedor, impecable. Subió al 3er piso, todo en orden. Bajó de nuevo y fue entonces cuando escuchó algo, un sonidito suave, como de agua corriendo. Venía del jardín de atrás. Se asomó por la ventana y vio algo que no se esperaba para nada. Un muchacho, un joven como de 20 y tantos años, con rasgos que don Ricardo reconoció al instante. Síndrome de Down, rociando las plantas con la manguera, moviéndose con cuidado, canturreando una canción en voz baja, sonriendo el chamaco. Don Ricardo se quedó pasmado, no porque hubiera un extraño en su jardín, no, sino porque ese extraño le recordó a alguien muy especial, Sebastián, su hijo, que se les había adelantado en el camino hacía 3 años, con 12 años, también con síndrome de Down, una complicación del corazón que nadie pudo prevenir. ¡Qué tristeza! Sebastián también cantaba cuando hacía sus tareitas. También sonreía por razones que nadie más entendía. También tenía esa habilidad de encontrarle la alegría a las cosas más sencillas. Don Ricardo sintió que algo se le rompía dentro del pecho. Una herida vieja que nunca había terminado de cicatrizar. Iba a salir. Iba a preguntar quién era ese joven. Pero justo en ese momento, escuchó pasos. Rápidos. La puerta de servicio se abrió de golpe y Lupita salió corriendo al jardín. «Miguelito», susurró. Lupita hablaba bajito, con urgencia. «Tienes que regresar a la alacena. No, por favor. Ándale». Miguelito soltó la manguera. Asintió y los dos se perdieron de vista por la puerta de servicio. Don Ricardo se quedó pegado a la ventana, procesando todo. Esa era Lupita, su muchacha de confianza. Y ese joven era alguien importante para ella, alguien que estaba escondiendo. Debería haber preguntado, debería haberla confrontado, pero algo lo detuvo. A lo mejor la imagen de Miguelito cantando, a lo mejor el recuerdo de Sebastián, a lo mejor simple curiosidad, quién sabe. Así que don Ricardo no dijo nada. Regresó a la biblioteca, cerró la puerta, pero dejó una rendijita abierta, apenas 5 centímetros, lo suficiente para escuchar, y 3 horas después, esa decisión cambiaría 3 vidas para siempre. Eran las 2:30 de la tarde cuando doña Remedios Alvarado decidió hacer una de sus inspecciones sorpresa. Le fascinaba hacerlo, revisar cada rincón, cada armario, cada alacena, buscando errores, buscando pretextos para sentirse la mera. Revisó la cocina, todo perfecto. Revisó los baños, impecables. Subió al 3er piso. Las habitaciones brillaban y entonces bajó al área de servicio, abrió la alacena del fondo y ahí estaba Miguelito, sentado en el cojín, dibujando en su cuaderno, con 12 colores de madera tirados por todos lados. Miguelito levantó la vista y sonrió.
dijo con voz suave. Hola, soy Miguelito. Doña Remedios no sonrió. Se quedó congelada por 2 segundos y después soltó el grito. ¿Quién demonios eres? ¿Qué haces aquí? Miguelito se espantó. Dejó caer el color verde que tenía en la mano. Yo estoy esperando a Lupita. Lupita. Doña Remedios salió de la alacena, cerró la puerta de un azotón y gritó por todo el pasillo. Lupita Vargas, ven aquí ahorita mismo. Lupita estaba en el 2º piso limpiando un baño. Escuchó el grito y supo que todo se había ido al caño. Bajó las escaleras, despacito, como si cada paso la llevara más cerca del abismo. Cuando llegó al pasillo de servicio, vio a Doña Remedios con los brazos cruzados, roja de coraje. Y detrás de ella, la puerta de la alacena entreabierta. Explícate. Doña Remedios no preguntó, ordenó. Lupita respiró hondo. Señora Remedios, yo puedo explicar. ¿Explicar qué? ¿Explicar que trajiste a esta persona a la casa? Sin permiso. Es mi hermano, dijo Lupita, voz firme, aunque temblaba por dentro. Su centro de día cerró por 1 mes. No tenía dónde dejarlo. No podía pagarle a alguien que lo cuidara. Yo solo. No me importa, interrumpió Doña Remedios. No me importa si es tu hermano, tu primo o el presidente de la República. Las reglas son claras. Nadie trae visitas. Jamás. No es una visita, intentó explicar Lupita. Él no molesta a nadie. Él solo no molesta. Doña Remedios subió el tono de voz. ¿Sabes el riesgo que corremos? ¿Sabes lo que el señor Sandoval diría si supiera que trajiste a esta? Doña Remedios no terminó la frase, pero la palabra flotaba en el aire. Cosa. Lupita sintió que algo se rompía dentro de ella. No coraje. Algo peor. Humillación. Por favor, señora Remedios, susurró Lupita. Solo 1 mes, 2 semanas más. El centro abre el 1 de junio. Por favor. Doña Remedios la miró con desprecio. Despedida, ahora mismo, recoge tus cosas y saca a esa cosa de mi casa. Y fue en ese momento, en ese preciso segundo, cuando don Ricardo Sandoval salió de la biblioteca del 2º piso, había escuchado todo, cada palabra, cada insulto, cada quiebre en la voz de Lupita, y algo dentro de él, algo que había estado dormido durante 3 años, se despertó con una furia que no sabía que todavía tenía. Sus pasos resonaron en las escaleras de mármol. 1, 2, 3, bajando. Doña Remedios se volteó, se puso pálida como un papel. Don Ricardo Sandoval no gritó, no tuvo que hacerlo. Su voz era baja, peligrosamente baja. ¿Qué acabas de decir, Remedios? Doña Remedios tartamudeó. Señor Sandoval, yo estaba... Repite, dijo don Ricardo. La parte donde le dijiste cosa al hermano de Lupita, repítela. Quiero escucharla otra vez. Silencio. Don Ricardo caminó hasta la alacena, abrió la puerta. Miguelito estaba sentado en el cojín, asustado, con los ojos aguaditos. Don Ricardo lo miró y vio a Sebastián. Hola, dijo don Ricardo, voz suave ahora. ¿Cómo te llamas? Miguelito, respondió el joven. Miguelito Vargas. Mucho gusto, Miguelito. Yo soy Ricardo. Esta es mi casa. Miguelito asintió. Lo siento. Yo no quería molestar. Lupita me dijo que no hiciera ruido. Don Ricardo sonrió. Una sonrisa triste. No molestaste, Miguelito, para nada. Se dio la vuelta. Miró a Remedios. Y lo que dijo después hizo que el mundo de 3 personas cambiara para siempre. Remedios, estás despedida. Si esta historia te está removiendo algo por dentro, si sientes un nudo en la garganta, déjame decirte algo. Todavía no has visto nada, porque lo que pasó después no fue solo justicia. Fue redención, una verdadera redención. Remedios abrió la boca, la cerró, volvió a abrirla. Señor Sandoval, yo solo estaba. Ahora, repitió Ricardo,
Sal de mi casa, ahora mismo. Pero yo llevo 7 años trabajando aquí. Y en 7 años nunca aprendiste lo más importante, dijo Ricardo. Que las reglas existen para proteger a las personas, no para humillarlas, nunca. Remedios intentó hablar otra vez. Ricardo levantó la mano. Vete, no quiero verte nunca más. Remedios salió, sin recoger nada, sin despedirse. Solo salió, dejando un silencio pesado. Guadalupe estaba en shock, congelada, no entendía qué acababa de pasar. Era como estar en una pesadilla. Ricardo se volvió hacia ella. Lupita, ¿puedes venir conmigo un momento? Ella asintió, muda, sin saber qué esperar. Miguelito, ¿puedes esperarnos aquí? No te preocupes, todo está bien, ¿sí? Miguelito asintió también, confundido, pero tranquilo. A pesar de todo, Ricardo y Guadalupe caminaron hasta la sala principal. Se sentaron y por primera vez en 3 años, Ricardo Sandoval habló de su hijo, de su amado Sebastián. Lupita, empezó, necesito contarte algo muy íntimo. Y le contó sobre Sebastián, sobre el diagnóstico, sobre los 12 años de alegría pura, sobre las noches en el hospital, sobre el día en que su corazón simplemente dejó de latir, sobre el vacío que nunca se llenó, un vacío que lo consumía por dentro. Cuando terminó, tenía lágrimas en los ojos. Guadalupe también. El silencio era ensordecedor. No sabía, señor, susurró Guadalupe, con la voz quebrada por la emoción. Ricardo negó con la cabeza. No tenías por qué saber, pero ahora que sí sabes, entiende esto. Cuando escuché a Remedios llamar cosa a tu hermano, no solo la escuché insultarlo a él, la escuché insultar a mi hijo. Y no voy a permitir eso. ¡Nunca! Guadalupe lloró, no de miedo, de alivio, de gratitud, de algo que no tenía nombre, algo profundo. Ricardo continuó, quiero que Miguelito venga todos los días, aquí, a esta casa, no escondido, oficialmente, como parte de la familia. Guadalupe levantó la vista. ¿Qué? No lo puedo creer. Tiene algo que hacer. Vi las toallas dobladas, vi las plantas regadas, vi la despensa organizada. Miguelito tiene talento y merece ser reconocido por ello. Pero, señor, yo no puedo. No tengo cómo agradecerle. Sí puedes, dijo Ricardo. Y lo harás. Tu salario es ahora 24,000 moneda nacional, 3 veces más. Y Miguelito recibirá 3,000 al mes. No es caridad, Guadalupe. Es pago justo por trabajo bien hecho. Guadalupe no podía hablar. Solo lloraba. Lágrimas de felicidad. Y hay una cosa más, agregó Ricardo. A partir de hoy, quiero crear una política en toda mi cadena de hoteles, 120 propiedades. Si algún empleado necesita traer a un familiar con discapacidad porque no tiene opciones, puede hacerlo, con supervisión, con dignidad, con respeto. Guadalupe lo miró como si estuviera viendo un milagro, un verdadero milagro. Y tal vez lo era. Pero los milagros no terminan cuando se declaran, empiezan ahí. Es el comienzo de algo grande. Al día siguiente, 16 de mayo, Guadalupe y Miguelito llegaron a la casa Sandoval a las 6 de la mañana, como siempre. Pero esta vez, Miguelito no entró por la puerta de servicio escondido en las sombras, entró por la puerta principal. Ricardo los estaba esperando. Café recién hecho, 3 tazas, una para él, una para Guadalupe y una para Miguelito, con leche y 2 cucharadas de azúcar, exactamente como a él le gustaba. Bienvenidos, dijo Ricardo. Esta es su casa, su hogar. Miguelito sonrió, grande, genuino. Gracias, señor Sandoval. Muchísimas gracias. Solo Ricardo, respondió. Somos un equipo ahora, ¿de acuerdo?
Y así comenzó algo que nadie en esa casa esperaba. Una transformación, no solo de rutinas, de corazones, una transformación radical. Los primeros días fueron raros. El cocinero, don Miguel, miraba a Miguelito con desconfianza. El jardinero, Tomás, no sabía cómo hablarle. La asistente de limpieza, Rosa, evitaba el contacto visual. Era como si Miguelito fuera un extraterrestre. Pero Miguelito no notaba esas cosas. O si las notaba, no le importaban. Él solo hacía lo que mejor sabía hacer: ayudar, dar lo mejor de sí mismo. El primer día dobló 47 toallas, perfectas, en tercios, sin que nadie se lo pidiera. Un trabajo impecable. El segundo día organizó la despensa donde había pasado 23 días escondido. Esta vez no por miedo, por amor al orden, por puro cariño. El tercer día ayudó a Tomás a regar el jardín. Al principio, Tomás no le habló, pero después de 20 minutos viendo a Miguelito trabajar, regar cada planta con cuidado, cantar mientras lo hacía, algo cambió. Algo se rompió en el corazón de Tomás. «Oye, Miguelito», dijo Tomás, «¿sabes qué plantas son estas?». Miguelito negó con la cabeza. «Son bugambilias», explicó Tomás. «Necesitan agua 2 veces por semana, no más. ¿Me ayudas a recordarlo?». Miguelito asintió. «Claro, 2 veces, miércoles y sábado. Lo voy a recordar. No se me va a olvidar». Y lo recordó, cada semana, sin falta, con una memoria asombrosa. El cuarto día, mientras Guadalupe limpiaba la cocina, don Miguel estaba preparando el almuerzo. Pollo al horno con verduras. Miguelito se quedó mirando desde la puerta. Con curiosidad. «¿Quieres ayudar?», preguntó don Miguel, más por cortesía que por convicción. Con cierto escepticismo, Miguelito entró. «Sí, por favor, me encantaría». Miguel le mostró cómo lavar las verduras, cómo cortarlas. No con cuchillo, eso era peligroso, muy peligroso, pero con las manos, desmenuzando lechugas, separando floretes de brócoli. Miguelito lo hizo despacio, con concentración absoluta, como si cada hoja de lechuga fuera una obra de arte, un trabajo delicado. Cuando terminó, Miguel lo miró diferente. «Lo hiciste bien, muchacho. Muy bien». Miguelito brilló. «Gracias, don Miguel. ¿Puedo ayudar mañana también?». Miguel asintió. «Claro que sí. Aquí te esperamos». Y así, día tras día, Miguelito se fue ganando a cada persona en esa casa. No con palabras complicadas, no con esfuerzos extraordinarios, solo siendo él mismo, amable, trabajador, presente, auténtico. Pero había alguien que observaba todo esto con una mezcla de asombro y dolor. Ricardo, porque cada vez que veía a Miguelito sonreír, veía a Sebastián, a su querido Sebastián. Cada vez que Miguelito cantaba mientras trabajaba, Ricardo recordaba las mañanas en que Sebastián cantaba canciones inventadas mientras desayunaba. Esas canciones tan especiales. Cada vez que Miguelito preguntaba cómo ayudar, Ricardo recordaba cómo Sebastián siempre quería ser útil, aunque no supiera exactamente cómo, siempre dispuesto a ayudar. Y una noche, 2 semanas después de que Miguelito comenzara oficialmente, Ricardo se quebró, se derrumbó. Estaba en su biblioteca, solo mirando una foto de Sebastián que guardaba en el cajón de su escritorio. Una foto del día de su cumpleaños número 10. Sebastián con un gorro de fiesta, soplando una vela, sonriendo, feliz. Ricardo lloró. Por primera vez en 3 años. Lloró de verdad. Un llanto profundo, no de tristeza pura, de algo más complejo, tristeza mezclada con gratitud, dolor mezclado con esperanza, porque Miguelito no era Sebastián, nunca lo sería, pero su presencia estaba sanando algo que Ricardo pensaba que nunca sanaría, una herida abierta, y fue en ese momento cuando entendió algo. Sebastián no había muerto para nada.
Había vivido para enseñarle a Ricardo lo que realmente importaba. Y ahora, Miguelito le estaba recordando esa lección. Una lección valiosísima. Que las personas no valen por lo que producen. Valen por quienes son. Por su esencia. Al día siguiente, Ricardo hizo algo que no había hecho en años. Bajó a la cocina a la hora del desayuno del personal, 7 de la mañana en punto. Todos estaban ahí. Lupita, Miguelito, Don Miguel, Tomás, Rosa. Se sentó y desayunó con ellos, como si fuera lo más natural del mundo. Hablaron de cosas sencillas, el clima, las plantas del jardín tan llenas de color, la receta secreta de los frijoles de Don Miguel. Miguelito contó un chiste que, la verdad, no tenía ni pies ni cabeza, pero todos rieron a carcajadas, y Ricardo Sandoval se dio cuenta de algo. En esa mesa, en esa cocina, había mucha más vida que en los últimos 3 años de cenas solitarias, en el enorme comedor principal de la mansión, pero no todo era miel sobre hojuelas. Había días en que Miguelito se sentía frustrado, cuando no entendía una instrucción, cuando se le olvidaba algo importante, cuando las cosas no salían exactamente como él quería. Un día intentó ayudar a Rosa a limpiar un espejo grande del recibidor, pero usó demasiado limpiador. El espejo quedó lleno de marcas blancas, horribles. Miguelito se sentó en el piso y rompió en llanto. Lupita corrió a consolarlo. No pasa nada, Miguelito, lo podemos limpiar otra vez, no te preocupes. Pero yo quería hacerlo bien, sollozó Miguelito. Como tú, como Don Miguel, como todos. Ricardo estaba ahí, lo vio todo. Se acercó, se sentó en el piso, justo al lado de Miguelito. Miguelito, ¿sabes cuántas veces me equivoco yo en mi trabajo?, preguntó Ricardo, con una voz suave y comprensiva. Miguelito levantó la vista, con los ojos llenos de lágrimas. «Usted se equivoca, señor». «Todo el tiempo», respondió Ricardo. «La semana pasada tomé una decisión que le costó a mi empresa 200.000 moneda nacional. Me equivoqué. Feo. Pero ¿sabes qué hice después?». «¿Qué?», preguntó Miguelito con curiosidad. «Lo arreglé, aprendí de mi error y seguí adelante. Eso es lo que hacen las personas que valen la pena. No se rinden, lo intentan otra vez. Siempre». Miguelito asintió, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. «¿Me enseñas a limpiar el espejo?». «¿Bien?». Ricardo sonrió. «Claro que sí, campeón». Y durante 15 minutos, un empresario exitoso y un joven con síndrome de Down limpiaron un espejo juntos. Cuando terminaron, el espejo brillaba, pero algo más brillaba también: la sonrisa radiante de Miguelito. Y fue justo después de ese momento, cuando Ricardo regresaba a su biblioteca, que Rosa se le acercó, tímida y vacilante. «Señor Sandoval, ¿puedo decirle algo?». «Claro, Rosa. Adelante». Yo tengo un primo con parálisis cerebral. Vive con mi tía. Ella es mayor. Ya no puede cuidarlo bien. Y yo nunca pensé que podría traerlo aquí. Pero si usted dijo que...». Ricardo la interrumpió con una sonrisa amable. «¿Cuántos años tiene tu primo?». «19, señor. Necesita supervisión constante». «No, solo compañía y algo que hacer, señor». Ricardo asintió, pensativo. «Tráelo mañana, Rosa. Vamos a encontrarle algo que hacer, algo que le guste. Ya verás». Rosa casi se echa a llorar de la emoción. «Gracias, señor. Muchas gracias». Y ahí fue cuando Ricardo entendió que lo que había comenzado como un acto de justicia para Lupita y Miguelito se estaba convirtiendo en algo mucho más grande, un movimiento, una ola de cambio. Porque 3 días después, Tomás le preguntó si podía traer a su sobrina, 8 años, autismo, no verbal. Su hermana trabajaba turnos dobles y la niña pasaba horas sola con la televisión encendida. Y don Miguel preguntó si podía traer a su suegra, 74 años, demencia temprana,
Necesitaba compañía, alguien que la vigilara mientras él trabajaba para poder mantenerla segura. Ricardo dijo que sí a todos, sin dudarlo. Y de repente, la Casa Sandoval dejó de ser solo una mansión vacía en las lomas de Chapultepec. Se convirtió en algo más, un refugio, una familia, un lugar donde las personas vulnerables no eran escondidas, eran vistas, aceptadas, celebradas. Pero hubo alguien más que estaba viendo todo esto, alguien que Ricardo no esperaba en absoluto. Remedios Alvarado. Reme. Desde que fue despedida, Reme había estado desempleada. Ninguna familia de las lomas de Chapultepec quería contratarla. Corre el rumor, decían. Reme fue despedida de Casa de Sandoval. Dicen que fue cruel con una muchacha de servicio. Nadie quería arriesgarse. Durante 4 semanas, Reme buscó trabajo desesperadamente. Nada. Quemó sus ahorros. Tuvo que mudarse a un departamento más barato. En Iztapalapa dejó de pagar su gimnasio. Su vida de control perfecto se desmoronó por completo. Y una tarde, desesperada, hizo algo que nunca pensó que haría en su vida. Tocó la puerta de la Casa Sandoval. Ricardo abrió la puerta, la vio y supo exactamente por qué estaba ahí. Reme no lo miró a los ojos. Señor Sandoval, yo vine a... No tienes que explicar nada, Remedios, dijo Ricardo, con una voz firme pero no acusadora. Sé perfectamente por qué estás aquí. Reme tragó saliva, con dificultad. No espero que me dé el trabajo de vuelta, señor. Solo quiero disculparme. Con usted, con Lupita, con Miguelito. Lo que hice fue imperdonable. Ricardo la miró, largo rato, procesando cada palabra, cada gesto. ¿Aprendiste algo, Remedios?, preguntó finalmente. Ella asintió, con la voz quebrada. Aprendí que las reglas sin corazón son crueldad pura. Aprendí que el control no es lo mismo que el liderazgo. Aprendí que las personas valen más que los protocolos, que los reglamentos. Ricardo asintió lentamente. Bien, eso es un comienzo. Reme levantó la vista, sorprendida. ¿Un comienzo? No te voy a dar tu trabajo de vuelta, Remedios, aclaró Ricardo. Pero sí te voy a dar una oportunidad. Tengo un proyecto nuevo. Un programa piloto en uno de mis hoteles. Necesito a alguien que capacite al personal sobre inclusión, sobre empatía, sobre cómo trabajar con empleados que traigan familiares vulnerables, como Lupita y Miguelito. Reme parpadeó, incrédula. Yo, señor. Sí, tú, porque nadie entiende mejor el dolor de la falta de empatía que alguien que lo causó y lo perdió todo por ello. Reme lloró. No lágrimas manipuladoras, lágrimas reales, de vergüenza, de gratitud, de redención inesperada. No te voy a fallar, señor, susurró, con la voz entrecortada. Espero que no, Remedios, respondió Ricardo, porque esta vez no habrá una segunda oportunidad. Y así, incluso la antagonista de esta historia encontró un camino hacia adelante. Un camino hacia la redención. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Ricardo Sandoval? ¿Habrías perdonado a alguien que humilló a una persona vulnerable? No mientas. Piénsalo de verdad. Porque el perdón no es debilidad. Es la fuerza más grande que existe. Pero volvamos a Lupita. Porque había algo que ella había estado guardando. Algo que nadie sabía. Ni siquiera Ricardo. Un cuaderno. Durante los 23 días que Miguelito estuvo escondido, Lupita había documentado todo, cada día, cada momento, cada miedo, cada pequeña victoria. Era un cuaderno azul marino de 120 páginas, con letra pequeña y apretada, como si Lupita quisiera capturar cada detalle. Antes de que se escapara para siempre, la primera entrada decía: Día 1, 23 de abril. Hoy rompí la regla más importante. Traje a Miguelito conmigo. Estoy aterrorizada.
pero más aterrorizada estoy de dejarlo solo. Si nos descubren, perdemos todo. Pero si algo le pasa a él porque lo dejé solo, me pierdo a mí misma. La entrada del día 5 decía: Miguelito dobló las toallas mientras yo estaba arriba. Casi me desmayo del susto, pero nadie notó nada. Tal vez podemos lograrlo. Tal vez todo salga bien. La entrada del día 14 decía: Miguelito organizó la despensa, todo perfecto, como si hubiera trabajado aquí toda su vida. A veces olvido que el mundo lo ve diferente. Para mí, él siempre ha sido perfecto. Y la última entrada, día 23, 15 de mayo. Nos descubrieron. La señora Remedios gritó cosas horribles. Estoy despedida. Pero entonces pasó algo que no entiendo. El señor Sandoval defendió a Miguelito. Nos defendió a los dos. Dijo que podemos quedarnos. Los dos. No sé si estoy soñando, pero si lo estoy, no quiero despertar jamás. Lupita nunca planeó mostrarle ese cuaderno a nadie. Era su refugio privado, su tesoro más preciado, su manera de procesar el miedo y la esperanza. Pero una tarde, mientras Lupita estaba limpiando el librero, ¡plum! El cuaderno se le cayó de su bolsa. Ricardo lo vio, lo recogió. Iba a devolvérselo sin preguntar, pero entonces vio las primeras palabras en la portada, escritas con plumón negro, grueso: 23 días de miedo, 23 días de amor, 23 días de Miguelito. Ricardo miró a Lupita. ¿Puedo?, preguntó. Lupita dudó, después asintió. Ándele. Ricardo leyó. Cada página, cada palabra, cada entrada, todo. Cuando terminó, tenía lágrimas en los ojos. Otra vez, Lupita. Esto es increíble. Lupita se sonrojó. Es solo un cuaderno, don Ricardo. No, negó Ricardo. Esto es un testimonio. Esto es prueba de que el amor hace lo imposible. Y necesito que más personas lo vean. Lupita frunció el ceño. ¿Qué quiere decir? Ricardo sonrió. Voy a publicarlo, con tu permiso. No completo, pero fragmentos. En el manual de políticas de inclusión de mi empresa, para que cada gerente, cada empleado, entienda por qué estas políticas importan, para que vean que detrás de cada regla hay personas reales, con miedos reales y amor real. Lupita no sabía qué decir. Estaba como en shock. ¿Usarías tu nombre real?, preguntó Ricardo. Lupita pensó, después asintió. Sí, quiero que la gente sepa que esto pasó, que Miguelito es real, que las personas como él merecen ser vistas. Ricardo extendió la mano. Trato hecho. Lupita la estrechó. Hecho. Y así, un cuaderno escrito en el miedo se convirtió en una herramienta de esperanza. Pero había una cosa más, algo que ni Ricardo ni Lupita sabían. Tomás, el jardinero, había grabado un video. El día 20, cuando Miguelito ayudó a limpiar las ventanas, Tomás lo había visto desde el jardín, y sin que nadie supiera, había sacado su celular y grabado 34 segundos. En el video, se veía a Miguelito limpiando una ventana, despacio, con cuidado, cantando en voz baja, sonriendo aunque nadie lo estaba viendo. ¡Qué tierno! Tomás nunca supo qué hacer con ese video, pero cuando vio todo lo que pasó después, cuando vio a Ricardo defender a Miguelito, cuando vio la transformación de la casa, supo que ese video significaba algo. Se lo mostró a Ricardo una tarde. Señor, grabé esto antes de que usted supiera que Miguelito estaba aquí. Pensé que debía verlo. Ricardo vio el video y se quebró por tercera vez. No pudo más, porque en esos 34 segundos vio todo lo que Lupita había descrito en su cuaderno. Vio el amor, vio la dedicación, vio la pureza de alguien que ayudaba sin esperar nada a cambio. ¿Puedo quedarme con esto?, preguntó Ricardo. Tomás asintió. Es suyo, don Ricardo. Ricardo guardó ese video y cada vez que dudaba,
Cada vez que pensaba que tal vez había tomado la decisión equivocada, lo veía y recordaba por qué lo hizo. Siempre, porque en un mundo obsesionado con la productividad, con las reglas, con el control, Miguelito era un recordatorio de algo más simple y más profundo, que el valor de una persona no se mide por lo que hace, se mide por quién es. Y Miguelito era alguien que valía todo el oro del mundo. 3 meses después del día en que todo cambió, Ricardo Sandoval hizo algo que nunca pensó que haría. Jamás. Convocó una junta extraordinaria con los gerentes de sus 120 hoteles. No una videollamada, no un memo corporativo, tampoco una junta presencial, en persona, en el hotel más grande de la cadena, Ciudad de México. Salón principal, 200 personas. Los gerentes llegaron confundidos. Pensaban que habría recortes, reestructuración, algo malo, pero cuando entraron al salón, vieron algo completamente diferente. ¡Qué sorpresa! En el escenario había una pantalla gigante y en esa pantalla una presentación con un título que nadie esperaba. Para nada. Programa Dignidad Familiar. Política Corporativa 2025. Inclusión sin excepciones. Ricardo subió al escenario, sin notas, sin teleprompter, solo él y su historia. Hace 3 meses, comenzó, despedí a mi gobernanta jefe, una mujer que trabajó para mí 7 años. La despedí porque humilló a una muchacha de servicio por traer a su hermano con síndrome de Down a trabajar. Y sí, la muchacha rompió las reglas, pero las reglas estaban mal. El salón quedó en silencio, un silencio sepulcral. Ricardo continuó. Hoy quiero presentarles a 2 personas que cambiaron mi vida y van a cambiar esta empresa. Las luces del salón se atenuaron. Un foco iluminó el lado izquierdo del escenario. Atención. Lupita y Miguelito entraron, nerviosos. Miguelito agarraba la mano de Lupita. El salón no sabía cómo reaccionar. Algunos aplausos tímidos, confusión, mucha confusión. Ricardo caminó hacia ellos, les dio la mano y comenzó a contar la historia. No la versión corporativa, no, la versión real, los 23 días, el miedo, la humillación, el cuaderno, el video de 34 segundos, todo. Cuando terminó, la mitad del salón estaba llorando, a moco suelto. Y entonces Ricardo dijo algo que nadie esperaba. Nada que ver. A partir de hoy, todos nuestros hoteles implementarán el programa Dignidad Familiar. Si algún empleado, no importa su nivel, necesita traer a un familiar con discapacidad, enfermedad crónica o situación vulnerable, puede hacerlo con 3 condiciones. Primera, comunicarlo al gerente con 48 horas de anticipación. Segunda, la persona vulnerable debe tener supervisión adecuada. Tercera, debe haber un plan de actividades que beneficie tanto a la persona como al hotel. Un gerente levantó la mano. Señor Sandoval, ¿y si eso afecta la productividad? Ricardo lo miró. Directo. Esa es exactamente la pregunta equivocada. La pregunta correcta es, ¿y si no hacerlo está destruyendo vidas? El gerente bajó la vista. ¡Avergonzado! Ricardo continuó. En los últimos 3 meses, en mi casa, hemos tenido a Miguelito, al primo de Rosa con parálisis cerebral, a la sobrina de Tomás con autismo, a la suegra de don Miguel con demencia. ¿Saben qué pasó? Silencio. La productividad no bajó, subió, porque cuando tu equipo sabe que te importan como personas, no solo como empleados, dan todo y más. Algunos gerentes asintieron, otros seguían escépticos. Ricardo proyectó un video en la pantalla. Era el video que Tomás había grabado. 34 segundos de Miguelito limpiando una ventana, cantando, sonriendo, solo. Cuando el video terminó, Ricardo dijo,
Este joven tiene síndrome de Down, coeficiente intelectual de 68. El mundo le dice que vale menos, pero en 3 meses me enseñó más sobre liderazgo que todos los libros de negocios que he leído. Miguelito levantó la vista. Sorprendido, Ricardo le sonrió. Y entonces Ricardo mostró algo más. Fragmentos del cuaderno de Lupita, proyectados en la pantalla. Las entradas más dolorosas, las más esperanzadoras. Día 1, estoy aterrada. Día 5, tal vez podemos lograrlo. Día 23, nos defendió. Cuando terminó, no había un solo ojo seco en ese salón. Ni uno. Ricardo cerró con esto. Este programa no es caridad, es estrategia, porque las empresas que cuidan a su gente no solo retienen talento, lo multiplican. Y hoy, en todos ustedes van a ser parte de ese cambio. La junta terminó, pero algo había cambiado. Definitivamente. Algunos gerentes se acercaron a Lupita y Miguelito, les hicieron preguntas, les dieron las gracias. Uno de ellos, un gerente de Guadalajara, se acercó a Ricardo y le dijo con la voz temblorosa: «Señor Sandoval, tengo una hija, tiene 12 años y sufre de distrofia muscular. Mi esposa tuvo que dejar su trabajo para poder cuidarla. Estamos pasando por un momento muy difícil. ¿De verdad cree que...?» Ricardo no lo dejó terminar. Lo interrumpió con un abrazo fuerte y sincero. «Sí, puedes, y lo harás. Si en este momento no sientes un vuelco en el corazón, si no se te hace un nudo en la garganta, es que no estás prestando atención, porque esto no es solo una historia, es una revolución silenciosa. Y está sucediendo ahora mismo, apenas 2 semanas después de implementar el programa en el primer hotel en Monterrey. Se expandió a Puebla, luego a Guadalajara, Cancún, Mérida, Acapulco. En tan solo 6 meses, 47 de los 120 hoteles ya habían implementado el programa completo. Y los resultados fueron abrumadores. 89 familias llevaban a sus seres queridos al trabajo, un niño con autismo, una madre con Alzheimer, un esposo con esclerosis múltiple, una hija con síndrome de Down, un hermano con parálisis cerebral, una verdadera familia. La rotación de empleados cayó un 34%, porque la gente ya no tenía que elegir entre su trabajo y su familia. Por fin podían tener ambos. La productividad subió un 12%, porque empleados sin la carga de la ansiedad trabajan mejor. Y algo que nadie midió, pero que todos sintieron: la felicidad aumentó. Pero hubo alguien más que notó todo esto. Alguien que estaba observando desde las sombras, una periodista llamada Carla Méndez. Carla trabajaba para uno de los periódicos más importantes de México. Era investigadora, escéptica por naturaleza. No creía en historias corporativas bonitas, pero había escuchado rumores sobre Ricardo Sandoval y su programa tan peculiar. Así que decidió investigar por su cuenta. Llamó a Ricardo, le pidió una entrevista y Ricardo aceptó sin dudarlo. Carla llegó a la casa de los Sandoval un martes por la tarde. Esperaba encontrarse con una operación de relaciones públicas, algo falso, ensayado, pero lo que encontró fue completamente diferente. Miguelito abrió la puerta con una sonrisa que le iluminaba la cara. «Hola, soy Miguelito. ¿Vienes a ver al señor Ricardo?» Carla parpadeó sorprendida. Sí, pasa. Hoy hice pan dulce con don Miguel. ¿Quieres probar?» Y antes de que la entrevista siquiera comenzara, Carla ya estaba en la cocina, comiendo pan dulce hecho por un joven con síndrome de Down, escuchando a don Miguel explicar cómo Miguelito había aprendido a amasar la masa, viendo a Lupita trabajar con una tranquilidad admirable, sin drama, sin cámaras, sin poses. Cuando finalmente se sentó con Ricardo, Carla ya sabía que esta no era una historia corporativa, era algo real, algo
profundo. La entrevista duró 2 horas. Ricardo le contó todo: el cuaderno, el video de 34 segundos, los 23 días de infierno, la humillación, la decisión que le cambió la vida. Carla hizo preguntas muy difíciles. Buscó grietas, pero no encontró ninguna. Al final, le preguntó: ¿por qué? ¿Qué gana usted con todo esto? Ricardo la miró a los ojos. Directamente: gano dormir en paz. Gano ver a mi hijo en cada persona que ayudamos. Gano saber que cuando me vaya de este mundo, dejé algo que importa más que el dinero. Carla escribió el artículo. Se publicó 2 semanas después. En primera plana, 4 páginas completas. Fotos de Miguelito trabajando, de Lupita limpiando, del famoso cuaderno. El título lo decía todo: el empresario que aprendió humanidad de una muchacha de servicio y su hermano con síndrome de Down. El artículo se volvió viral, no solo en redes sociales, en medios serios, televisión, radio, revistas internacionales. Ricardo recibió cientos de llamadas. Otras empresas querían implementar el programa, organizaciones pedían asesoría, familias buscaban esperanza. Y entonces pasó algo que nadie esperaba. El gobierno se involucró. Una diputada llamada Angélica Torres leyó el artículo. Ella misma tenía un hijo con autismo, entendía la lucha y propuso una ley de inclusión familiar en espacios laborales, basada directamente en el programa de Ricardo. La ley tardó 8 meses en aprobarse, pero cuando lo hizo, cambió México. Ahora, cualquier empresa con más de 50 empleados debía ofrecer opciones de inclusión familiar. No era obligatorio participar, pero era obligatorio que la opción existiera. Ricardo fue invitado al Congreso cuando se firmó la ley. Llevó a Lupita y a Miguelito. Cuando anunciaron los nombres, Miguelito caminó al frente con una sonrisa radiante. Y cuando le dieron el micrófono, dijo algo que el Congreso completo recordaría para siempre. Mi nombre es Miguel Vargas, tengo síndrome de Down, y quiero decirles que no soy diferente malo, soy diferente bueno, y todos merecemos trabajar, todos merecemos ser vistos. Gracias. El Congreso se puso de pie, un aplauso ensordecedor que duró 4 minutos. Lupita lloraba, Ricardo lloraba, Miguelito sonreía. Porque finalmente, después de 24 años de ser invisible para el mundo, Miguel Vargas era visto. Pero hubo algo más, algo que Miguelito hizo durante todos esos meses, algo que nadie le pidió: dibujar. A Miguelito le encantaba dibujar desde niño, pero en los últimos 6 meses había cambiado su enfoque. Dejó de dibujar cosas imaginarias y empezó a dibujar lo que veía todos los días: el jardín de la casa de los Sandoval, las bugambillas que Tomás le enseñó a regar, el espejo que limpió con Ricardo, la cocina donde don Miguel le enseñó a cocinar, Lupita trabajando, Ricardo leyendo. En 6 meses, Miguelito creó 47 dibujos. Lupita los guardaba en una carpeta. Pensaba que eran privados, un recuerdo. Pero Ricardo tenía otra idea. Una tarde, le pidió la carpeta, la llevó a un amigo, un curador de arte muy reconocido, un diseñador con mucho talento. Le mostró los dibujos sin contexto. El curador los miró, uno por uno, despacio. Cuando terminó dijo: estos son buenos, no buenos para alguien con síndrome de Down. Buenos, punto. Los expondría sin dudarlo. Ricardo sonrió. Y así, 2 meses después, en una galería pequeña pero elegante en la colonia Roma, se inauguró la primera exposición de Miguel Vargas. Título: 47 días de gratitud. No 23, porque los primeros 23 fueron de miedo, pero los 47 que vinieron después fueron de algo mucho más hermoso: gratitud, pertenencia, amor. La inauguración fue un jueves por la noche. Ricardo invitó a todos: Lupita, don Miguel, Tomás, Rosa, los gerentes.
Carla Méndez y Remedios Alvarado. Cuando Remedios llegó, vio a Miguelito rodeado de personas, admirando su arte, tratándolo como un artista, no como alguien con síndrome. Remedios se acercó tímidamente. «Miguelito, ¿puedo hablar contigo?» Miguelito la miró, la reconoció y en lugar de enojo, sonrió. «Hola, señora Reme, ¿le gustan mis dibujos?» Remedios no pudo hablar por 3 segundos. Después, con la voz quebrada, dijo: «Son hermosos, tú eres hermoso, y yo lo siento mucho». Miguelito no entendía completamente, pero entendía las disculpas. Extendió la mano y dijo: «Está bien, todos nos equivocamos. El señor Ricardo me enseñó eso». Remedios estrechó su mano y lloró. Esa noche se vendieron 12 dibujos, con precios desde 8.000 hasta 15.000 moneda nacional, un total de 127.000 moneda nacional. Ricardo le dio todo el dinero a Miguelito, menos el 30% para el curador. Miguelito recibió 88.900 moneda nacional, la mayor cantidad de dinero que había visto en su vida. Lupita casi se desmaya. Miguelito no entendía los números exactos, pero entendía algo mucho más importante. Su trabajo valía. Ricardo le preguntó: «Miguelito, ¿qué quieres hacer con ese dinero?» Miguelito pensó largo rato. Después dijo: «Quiero ayudar porque usted ayudó. Quiero que otros, como Miguelito, puedan chambear también». Y así nació la Fundación Miguelito Vargas, financiada al principio con los 88.900 moneda nacional de la venta de arte, enfocada en la capacitación laboral para personas con síndrome de Down. Imagínense, primer año, 23 personas capacitadas, el mismo número de días que Miguelito estuvo escondido. Segundo año, 47 personas, el número de dibujos que hizo. Tercer año, 120 personas, el número de hoteles de don Ricardo, y cada graduado recibía algo muy especial, un certificado y una copia enmarcada del dibujo favorito de Miguelito, el del jardín con bugambillas, tan colorido, porque ese jardín representaba algo, un lugar donde alguien vulnerable fue visto, cuidado, valorado. Eso es lo que la fundación prometía, ser ese jardín para otros, un oasis de oportunidades. 3 años después de aquel jueves 15 de mayo, Lupita, Miguelito y don Ricardo se sentaron en el jardín de la Casa Sandoval. Era un domingo por la tarde. El sol caía suave entre las bugambillas. Don Tomás regaba las plantas con esmero. Don Miguel preparaba café de olla en la cocina. Reme limpiaba cantando un bolero. Y por primera vez en mucho tiempo, los 3 simplemente existieron, sin prisa, sin miedo, sin la necesidad de esconderse. ¡Qué alivio! «Señor Ricardo», dijo Miguelito, «¿le puedo preguntar algo?» «Claro, Miguelito», responde don Ricardo con una sonrisa. «¿Por qué nos ayudó? Cuando la señora Reme nos iba a correr, ¿por qué lo hizo?» Don Ricardo miró a Miguelito, después a Lupita, después al jardín, un jardín que significaba tanto, porque tuve un hijo que se parecía a ti, y cuando se fue, pensé que nunca volvería a sentir lo que sentía cuando estaba con él. Pero entonces te conocí, y me recordaste algo que había olvidado. ¿Qué?, preguntó Miguelito con curiosidad. Que el amor no se pierde cuando alguien se va, solo cambia de forma, y a veces, si tienes suerte, regresa en la persona que menos esperas. Es como un milagro. Miguelito sonrió. Como su hijo Sebastián. Como mi hijo Sebastián, confirmó don Ricardo. Exactamente. Así es la vida. Lupita limpió una lágrima. Gracias, señor, por todo. Muchas gracias. Don Ricardo negó con la cabeza. No, gracias a ustedes. Ustedes me salvaron. No al revés, ustedes me dieron una razón para seguir. Y en ese momento, en ese jardín, 3 personas que el destino había juntado de la manera más improbable,
entendieron algo fundamental, que las historias más grandes no se escriben en palacios o empresas, se escriben en cocinas, en despensas, en jardines, en lugares donde personas comunes hacen cosas extraordinarias sin darse cuenta. ¡Qué ironía! Miguelito siguió chambeando en la Casa Sandoval, no como empleado escondido, jamás, como parte de la familia, como un hijo. Lupita fue ascendida a coordinadora de personal de toda la cadena hotelera. ¡Qué orgullo! Salario de 36,000 moneda nacional, responsable de implementar el programa Dignidad Familiar en los 120 hoteles. Un gran logro. Don Ricardo redujo su horario de trabajo. De 14 horas diarias a 8, contrató un coseo y dedicó el resto de su tiempo a la fundación y a desayunar con Lupita y Miguelito cada mañana. Un desayuno lleno de cariño. Reme Alvarado se convirtió en la capacitadora principal del programa. Viajaba por todo México enseñando a gerentes sobre empatía, sobre inclusión, sobre cómo las reglas sin corazón son crueldad. ¡Qué lección! Y cada vez que daba una capacitación, comenzaba con la misma frase: yo fui la villana de esta historia, pero me dieron una segunda oportunidad. Y hoy estoy aquí para asegurarme de que nadie más cometa mi error. Una redención admirable. La Casa Sandoval se transformó. Ya no era una mansión vacía. Era un refugio, una familia, un lugar donde 6 personas vulnerables iban todos los días. Ayudaban, chambeaban, pertenecían, un verdadero hogar. Y cada vez que alguien visitaba y preguntaba por qué había tanta gente diferente en una casa tan elegante, don Ricardo respondía lo mismo: porque la verdadera elegancia no está en el mármol, está en la humanidad. ¡Qué sabio! 5 años después, el programa Dignidad Familiar estaba implementado en 800 empresas en México. 12,000 familias participaban. 12,000 personas vulnerables que ya no tenían que esconderse. Una victoria para la dignidad. La Fundación Miguelito Vargas había capacitado a 450 personas con síndrome de Down. 340 de ellas chambeaban con salarios, con dignidad, con contratos reales. Un futuro brillante. Y Miguelito, a sus 29 años, era algo que nunca pensó que sería. Un artista reconocido, un activista, un símbolo de que diferente no es menos, un ejemplo para todos. Pero más que todo eso, Miguelito era simplemente Miguelito, un ser humano increíble, alguien que doblaba toallas perfectamente, que regaba bugambillas los miércoles y sábados, que hacía pan dulce con Don Miguel, que dibujaba jardines, que sonreía cuando nadie lo veía. Un corazón de oro, alguien que había pasado 23 días escondido en una despensa. ¡Qué dolor! Y que ahora era visto por todo un país, reconocido y amado. Esta historia comenzó con una injusticia, una palabra cruel, una humillación. ¡Qué terrible! Pero terminó con algo mucho más poderoso, una ley, una fundación, un movimiento, 12,000 vidas cambiadas, un legado imborrable, y todo porque 3 personas decidieron algo simple pero revolucionario. Decidieron ver más allá de las reglas, más allá de las diferencias, más allá del miedo, ver a un ser humano que merecía dignidad, que merecía trabajo, que merecía amor. Y cuando finalmente lo vieron, el mundo cambió, no de la noche a la mañana, no con gritos o violencia, sino con algo mucho más silencioso y mucho más fuerte, con un cuaderno, con 34 segundos de video, con 47 dibujos, con toallas dobladas en tercios, con bugambillas regadas con amor, con pequeños actos que se convirtieron en grandes movimientos. El poder de la bondad. Tienes 2 opciones ahora. Puedes cerrar esta historia y olvidarla, dejarla en el pasado como una anécdota bonita, o puedes hacer algo diferente,
Puedes mirar a tu alrededor y preguntarte a quién no estoy viendo, quién está escondido en mi vida esperando ser visto. Piensa bien, tal vez es un compañero de trabajo, un vecino, un familiar, alguien diferente, alguien vulnerable, alguien que el mundo dice que vale menos. Y puedes decidir verlo, no con lástima, no con caridad, sino con lo que Miguelito siempre mereció, con humanidad, con respeto, con la certeza absoluta de que su vida importa tanto como la tuya. Todos somos iguales, porque al final eso es lo que esta historia realmente enseña, que no hay personas especiales y personas comunes. Todos somos especiales. Solo hay personas que ven y personas que no. ¿Cuál vas a ser tú? La decisión es tuya. Esta es la historia de Lupita Vargas, que rompió una regla por amor, un amor incondicional, de Miguelito Vargas, que nunca dejó de sonreír aunque el mundo no lo viera, una inspiración, y de don Ricardo Sandoval, que aprendió que la mejor inversión que un empresario puede hacer no está en la bolsa de valores, ni en las lomas de Chapultepec. Está en ver a alguien que todos los demás ignoran y decir: tú importas, tú vales, tú mereces estar aquí, tú eres importante. 3 personas, 23 días de miedo, 47 días de gratitud, 12,000 vidas cambiadas, un milagro, una lección simple. El amor siempre, siempre encuentra la manera, siempre. Incluso cuando empieza escondido en una despensa, el amor lo puede todo.